En la conferencia de hoy nos acompaña el licenciado Norvin Gamboa Muñoz, el cual va a hablar de secuencias y planos en cardioresonancia. Les acuerdo que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como en nuestro canal de YouTube, como en LinkedIn, y ya deben haber recibido la información del próximo curso de espectroscopía de cerebro que vamos a dictar durante el mes de noviembre. En su momento ya le vamos a llegar más información sobre el mismo para que vayan teniendo en cuenta cómo se va a desarrollar el curso y de qué manera las clases van a estar grabadas en una plataforma donde ustedes van a poder ver las clases en el momento que ustedes puedan realizarlo. Y el día sábado, finalizando el curso, se va a hacer durante 2 horas un conversatorio donde van a estar los distintos especialistas para poder contestar las preguntas y dudas que ustedes tengan. Norvin, buenas tardes, te mando un abrazo de Argentina y te dejo con la audiencia para tu conferencia. Listo, Carlos, muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Les agradezco su presencia. Nuevamente les transmito unas disculpas por no haber podido realizar la clase el día viernes, como inicialmente había estado programado. Clase el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de secuencias y algunos planos en cardioresonancia. En realidad no vamos a profundizar mucho, ya que hablar de un solo tema en cardioresonancia nos podemos extender bastante tiempo. Vamos a hacer un review de los planos que tenemos disponibles, de las angulaciones y cómo poder obtener la imagen, y también hacer una revisión de la... A ver, Norvin, ¿se cortó tu comunicación? ¿Puede ser? Vamos, a ver, Norvin, ¿me escuchás? Desactiva tu micrófono que quedó bloqueado. ¿Sí? ¿Ahora sí me escuchan bien? Ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Compartir pantalla nuevamente. Ahí está. ¿Se ve? Perfecto. Muy bien, disculpas, hay un pequeño problema de conexión. Si vuelve a ocurrir, descuiden, me conecto al instante para seguir con la clase. Bien, como les mencionaba, vamos a hacer ahí una revisión de lo que es la cardioresonancia. Bien, entonces, cardioresonancia la vamos a definir como el estudio no invasivo que va a permitir evaluar de forma morfológica y también funcional el corazón. Recordemos que muchas de las técnicas más antiguas tienden a ser bastante invasivas. Incluso la tomografía puede ser un poco invasiva porque requiere la inyección de sustancia paramagnética de contraste. Estas imágenes, como ya todos sabemos, van a ser adquiridas bajo la interacción de un campo magnético y la aplicación de pulsos de radiofrecuencia. Vamos a empezar viéndolo en una revisión de los planos y luego una revisión de las secuencias que tenemos en este campo. Bien, primero, todo estudio, no solamente de cardioresonancia, sino todo estudio en resonancia magnética en general, inicia con localizadores. En cardioresonancia vamos a empezar, y como en todo estudio, con 3 localizadores en los planos ortogonales correspondientes: coronal, axial y sagital. ¿De acuerdo? Adicional a eso, y va a depender mucho también los planos del médico con el cual nosotros estemos trabajando. Hay médicos en los cuales no buscan muchos localizadores, algunos sí los piden, ¿de acuerdo? En mi experiencia me ha tocado ver de ambos lados. Algunos me han pedido bastantes localizadores, algunos cuantos nomás, con los propios localizadores ortogonales se suelen ubicar bastante bien. Entonces, empezamos con localizadores ortogonales y luego adicionalmente se puede proseguir con algunos localizadores ya en los propios planos cardíacos.
A mí lo que me gusta, con la secuencia que me gusta inicial, es con una secuencia Steady State Free Precession, True-Fi, Fiesta o Balance, dependiendo del equipo en el cual estén trabajando, en plano axial. ¿De acuerdo? Varios cortes que incluyan desde el callado aórtico hasta el ápex del corazón. Netamente ortogonales al cuerpo. No sigo ningún eje cardíaco todavía. Luego, sobre esta imagen o este plano axial, comienzo a programar un plano en 2 cámaras, que va desde el vértice o desde el ápex del corazón, bien, hasta la parte media de la válvula del ventrículo izquierdo. De esta manera puedo obtener esta imagen. A esto se le puede conocer como pseudo 2 cámaras, ya que aún no es un propio 2 cámaras con todas sus angulaciones de forma correcta. Hay equipos, como por ejemplo con el que yo trabajo bastante, que es la marca Siemens, que tiene una opción bastante buena, bastante adecuada, que es la opción de colocar de forma perpendicular los cortes. Y eso nos permite incluso ahorrar muchos pasos y ahorrar muchas angulaciones. ¿De acuerdo? Pero como primera imagen, yo suelo empezar de esta manera. En base a los axiales estrictos en los planos ortogonales, hacer un plano oblicuo sagital para obtener una imagen de pseudo 2 cámaras. Una vez con esta imagen, comienzo a planificar mi siguiente corte, que es un corte oblicuo axial que va desde el ápex del corazón nuevamente hasta la parte media de la válvula del ventrículo izquierdo. A esto también se le puede conocer como un pseudo 4 cámaras. ¿De acuerdo? Hasta ahora todo esto es netamente de forma, o lo usamos como localizadores. Se puede hacer en modo 2D, bien, con una sincronización prospectiva, o también en modo cine, con sincronización retrospectiva. Eso va a depender mucho de la forma de trabajo que tengan cada uno de ustedes. Luego ya, con estos 2 cortes, con el primer 2 cámaras que yo obtuve y el 4 cámaras inicial que obtuve, ya puedo planificar un eje corto. Bien, con varios cortes, generalmente suelo aplicar entre 8 a 10 cortes que vayan desde la base del corazón, desde las válvulas cardíacas, hasta la región más apical del corazón. Bien, este plano, este eje corto, ya me sirve a mí para realizar todas mis evaluaciones posteriores. Generalmente se suele evaluar fracción de eyección, volumen ventricular, etc. Este ya es mi eje corto definitivo. Y es con este eje corto con el cual yo voy a poder empezar a trabajar mis demás planos ya cardíacos en cine, que ya serían los planos estrictos cardíacos. Por ejemplo, con el eje corto, con un solo corte o en una sola determinada posición, generalmente en la parte más medial del corazón, trazo también un plano axial oblicuo que vaya desde el vértice inferior, en este caso derecho del corazón, que pase por el músculo papilar, bien, y también que vaya desde el ápex del corazón hasta la región media de la válvula. Generalmente se puede bajar un poco hasta la inserción también de la válvula para ya obtener un 4 cámaras propio, ¿no? Ya bien planificado y sin ninguna complicación, donde podamos evaluar de forma correcta ambas aurículas, ambos ventrículos y de igual manera la apertura y el cierre de las válvulas, tanto mitral como tricúspide. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera ya vamos planificando nuestro estudio de corazón y todos los planos que vamos a seguir. A este plano también se le conoce como longitudinal. Con el 4 cámaras y con el eje corto ya planifico un buen eje de 2 cámaras. Nuevamente sobre el eje de 4 cámaras, corte que vaya desde la región más apical del corazón hacia la parte media de la válvula. En este caso la válvula bicúspide. Bien, y ya con estos planos también lo oblicuo o lo angulo sobre el plano de eje corto y obtengo un buen plano de 2 cámaras, donde se puede evaluar de forma correcta la aurícula y la cavidad ventricular. ¿De acuerdo? Todos estos planos que estamos realizando son consecutivos. Tal vez los estudios de cardiorresonancia en algunos casos nos puedan representar cierto desafío, pero si hacemos todo de forma secuencial, como se los puede estar mostrando, o dependiendo mucho de su propia experiencia
de cómo trabaje el médico con el cual estén realizando este tipo de estudios, no les va a representar mucha dificultad. Adicionalmente a eso, yo vuelvo con mis ejes o mi plano o mis cortes axiales ortogonales al cuerpo, me sitúo sobre la arteria aorta, sobre la válvula de la arteria aorta, y hago un corte coronal estricto al cuerpo, para poder obtener esta imagen. Bien, una imagen coronal demostrando el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Con qué fin? Primero que esta imagen es bastante útil para dos motivos. Para planificar el eje de 3 cámaras, bien, trazamos un plano que atraviese en forma perpendicular a la válvula, y también sobre el eje corto vamos a trazar un plano que sea perpendicular a la salida del ventrículo izquierdo. Y de esa manera vamos a obtener un plano o una imagen en 3 cámaras como normalmente lo conocemos, ¿bien? Donde podemos evaluar la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. Vemos todo el flujo como entra la sangre, y con el latido correspondiente se eyecta por la arteria aorta. Este plano se conoce como 3 cámaras. Entonces, por eso es que, a mi parecer, sí me gusta mucho obtener este plano. ¿Cuál es la siguiente utilidad también de este plano? La planificación para evaluar válvula aorta. Adicionalmente, también ya para evaluar cavidad derecha, hasta ahorita todos los planos que hemos venido evaluando han sido para evaluar la cámara izquierda, pero para la cámara derecha me gusta también empezar por un tracto de salida, haciendo un corte de forma paralela hacia el tronco de la arteria pulmonar. Y de esa manera evalúo el tracto de salida de la arteria pulmonar y del ventrículo derecho. También se puede realizar el plano de 2 cámaras del lado derecho. Nuevamente también desde la parte más apical del corazón hacia la parte media de la válvula tricúspide, ¿no? Del lado derecho. Y de esa manera vamos a obtener una imagen a 2 cámaras, pero del lado derecho. Como les mencionaba, este plano coronal estricto, en algunos casos, o algunos casos también se pueden angular un poco, me sirve mucho para realizar la evaluación valvular de la válvula aorta. Como pueden ver acá, hago también una doble angulación sobre este plano coronal, y también me apoyo sobre el plano de 3 cámaras, sobre el eje de 3 cámaras. De esa manera puedo obtener, en modo cine incluso, la evaluación de la arteria, de las válvulas de la arteria aorta. Incluso también me va a servir si es que deseo planificar cortes o evaluación de flujo. En algunos casos también puede haber patologías como esta, ¿no? Que es una válvula aórtica bicúspide. Normalmente la válvula aorta es tricúspide, pero en este caso tenemos un caso bastante particular en la cual es bicúspide. Entonces todo esto nos da una correcta evaluación y un correcto plano para evaluar la válvula de la arteria aorta. Para evaluación valvular también nos sirven los planos cardíacos ortogonales, en este caso para evaluar la válvula bicúspide que separa la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Acá ya utilizo los 3 planos cardíacos convencionales, ¿no? El 4 cámaras, el 3 cámaras y el 2 cámaras, realizando esta angulación respectiva que sea paralela de forma estricta a la válvula que queremos evaluar. Bien, y podemos evaluarla en forma cerrada y en forma abierta. Estas imágenes se vienen realizando en modo cine, con una sincronización retrospectiva. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los planos cardíacos bastante conocidos, no son muy complicados. Como ya les había mencionado, todo depende de cómo nosotros vayamos planificando, cómo estemos relacionados con el médico con el cual vayamos a trabajar, cuál es su metodología de trabajo. Como ya les dije, algunos buscan una buena angulación, buscan localizadores en los planos cardíacos, algunos no lo quieren y lo hacen de frente un 2 cámaras en modo cine, de frente un 4 cámaras, bien, pero este resumen que yo les he hecho más o menos se basa en la experiencia que yo he podido recabar a lo largo de mi experiencia con resonancia magnética cardíaca. El colega Bruno Lima tiene un video de resumen bastante bueno, bastante interesante. Si lo pueden ubicar en sus redes sociales,
se van a poder ayudar de forma bastante adecuada. Él lo ha señalado todo, cómo son los pasos. Entonces, por ahí también lo pueden buscar, mi colega Bruno Lima, y van a ver un video bastante bueno y bastante didáctico de cómo hacer una planificación totalmente secuencial, ¿no? Como desde dónde empiezas. En mi caso, yo siempre empiezo con un axial de varios cortes a todo el tórax, bien, de forma ortogonal, y de ahí empiezo la secuencia que les he mostrado en esta parte de la charla. Bien. Los ejes y los planos valvulares va a depender mucho de la patología. Algunos los piden, algunos no los piden. Si es una patología de válvula, por ahí una estenosis, puede que sí sirva de ayuda. En algunos casos no, no siempre. Generalmente los que se suelen realizar con mayor frecuencia son 2 cámaras, 4 cámaras, 3 cámaras, que es el tracto de salida. El eje corto es el plano que no debe faltar nunca. Entonces, por ahí que un plano valvular va a dar un poco más de información, pero dependiendo de la patología que nosotros estemos o querramos visualizar, ¿no? Por ejemplo, hay una patología que es la enfermedad de Epstein, en la cual la inserción de la válvula es mucho más inferior, no se encuentra en esta zona, ¿no? Que les estoy señalando, sino se encuentra más inferior y más distal. Entonces, por ahí que sí nos va a servir un plano para evaluar la válvula a este nivel, para ver si se encuentra o no se encuentra. Bien. Entonces, esto es una revisión bastante sencilla, bastante concisa de los planos que tenemos en cardioresonancia. Ahora, vamos a pasar ya a las secuencias que vamos a aplicar para cardioresonancia. Las secuencias vamos a dividirlas en diferentes grupos. Pueden encontrar en diferentes literaturas diversas divisiones. A mí me gusta tomar en cuenta la siguiente manera: secuencias morfológicas, secuencias de perfusión, secuencias de viabilidad, secuencias de flujo, secuencias de caracterización tisular y secuencias de evaluación vascular o de angioresonancia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con las secuencias morfológicas. La primera que vamos a evaluar son las clásicas y características secuencias en sangre negra. Bien, estas secuencias son netamente morfológicas. En muchos casos y en muchos protocolos ya no se suele realizar. Ya hasta hace un tiempo yo las venía usando, pero actualmente con algunos cardiólogos ya no se aplican, ya no la piden mucho, salvo por ahí creo que lo tienen de referencia cuando son lesiones expansivas, lesiones tumorales. ¿De acuerdo? Con estas secuencias lo que se va a realizar es la anulación de la señal de la sangre, aplicando un doble pulso de inversión. Un primer pulso de inversión no selectivo, disculpen, que va a invertir la magnetización de todos los cortes, seguido también de cerca de un siguiente pulso, pero esta vez ya selectivo, que va a devolver la magnetización a todos los tejidos. Pero como la sangre es un tejido en movimiento, entonces este pulso no lo va a recibir, por lo tanto la magnetización no va a verse afectada, no va a entrar al corte o a la lectura de la secuencia con una magnetización muy grande, por lo tanto no va a emitir señal. Entonces de esta manera se aplica las secuencias en sangre negra. Ya son pulsos dark blood. No se, digamos que no funciona como la DIR que se usa en cerebro, ¿no? En esta secuencia Double Inversion Recovery, el primer pulso, como ya les mencionaba, es un pulso no selectivo, que quita la magnetización a todos los cortes y a todas las estructuras. El siguiente pulso ya es un pulso selectivo a un determinado corte, devolviendo la magnetización solamente a las estructuras de este corte. Como la sangre, como ya les mencioné, es un tejido en movimiento, entonces cuando comencemos a hacer la lectura o la aplicación de la secuencia, la sangre no va a tener una buena magnetización longitudinal, por lo tanto no va a emitir señal. Y es de esa manera que podemos obtener este tipo de imágenes en sangre negra. La siguiente secuencia ya es una secuencia Triple Inversion Recovery, la secuencia TIR. Es bastante útil por ahí, sobre todo en secuencias potenciadas en T2. Bien, las secuencias STIR, ¿de acuerdo? En la cual no solamente vamos a suprimir la señal de la sangre, sino también la señal de la grasa. Esta secuencia se basa en un DIR más un STIR. Eso quiere decir que vamos a seguir aplicando el pulso no selectivo, bien,
Vamos a seguir aplicando el pulso selectivo hacia un determinado corte y el siguiente pulso de inversión ya es un pulso netamente utilizado para suprimir la señal de la grasa. ¿De acuerdo? Ahora, este pulso puede ser por inversión o puede ser de saturación para suprimir la señal de la sangre, de la grasa de forma espectral. ¿De acuerdo? Y de esa manera podemos obtener este tipo de imágenes, que son una imagen STIR y también puede ser una imagen en TEOF-FATSAT. La imagen en TEOF-FATSAT suele quedar un poco mejor, tiene mejor relación señal-ruido, sin embargo, va a seguir siendo una secuencia de saturación espectral, en la cual se va a ver afectada por los efectos of resonance o los efectos de homogeneidad de campo. Entonces, por ahí que puede generar algunas dificultades si es que no tenemos un resonador con una homogeneidad bastante buena. Siguiendo ahora con las secuencias, vamos a pasar ya a las secuencias en sangre blanca. Las secuencias en sangre blanca vamos a tener dos principalmente. La secuencia Spoiled Gradient Echo y la secuencia Steady State Free Precession. Una se conoce como Flash o SPGR en algunos casos, algunas marcas. La otra se conoce como Truffis, Fiesta, Balanced, ¿de acuerdo? Dependiendo de la marca. La primera, que es la secuencia Spoiled Gradient Echo, es una secuencia que depende de la relajación T1, entonces su potenciación está basada en T1. Tiene una baja relación señal-ruido y un bajo contraste también. Entonces no es una imagen muy buena. Su señal no es muy buena, su contraste tampoco es muy bueno. ¿De acuerdo? Pero son secuencias también bastante rápidas. Las secuencias Steady State ya emplean gradientes balanceadas, no emplean gradientes tipo spoiled. El contraste de la imagen ya va a tener va a ser un contraste un poco híbrido, va a tener de T1 y va a tener T2. Tiene una alta relación señal-ruido y una alta relación contraste-ruido, haciendo que este tipo de imagen, steady state, sean las elegidas para las secuencias en sangre blanca. Bien, son las secuencias Truffis, Balances o Fiestas, que generalmente se suelen aplicar en modo cine. Las secuencias Spoiled Gradient Echo, o se conocen también como Flash, en algunas marcas, también se pueden aplicar en cine. Y cada una tiene algunas aplicaciones. Ya la secuencia Spoiled Gradient Echo no se suele usar mucho para la evaluación por ejemplo, de cámaras cardíacas en modo cine. Tiene otras aplicaciones que vamos a ver más adelante. Pero la clásica secuencia para evaluar en modo cine, 2 cámaras, 4 cámaras, 3 cámaras, es la secuencia Steady State. Fiesta, Truffis, Balanced en Philips, Fiesta en G y Truffis en Siemens. Y aquí tenemos un ejemplo de ambas imágenes. Como ven, la secuencia Spoiled Gradient Echo no tiene una buena calidad de imagen, no tiene buena señal, no tiene buen contraste, a diferencia de la secuencia Steady State, bien, que sí tiene una muy buena señal y un muy buen contraste de imagen. La secuencia Spoiled Gradient Echo se suele aplicar para este tipo de imágenes, que son las secuencias ya con enrejado, que se suele aplicar para evaluar la contractibilidad del corazón. La verdad, yo solamente he aplicado estas secuencias 2 veces y en pacientes netamente normales. Ya no se suele usar mucho, ¿bien? No se suele aplicar de forma muy común. Primero porque en casi todas las casas comerciales se vende dentro de un paquete de cardio avanzado. Y ese paquete de cardio avanzado suele tener un costo bastante elevado. Por lo tanto, no se suelen adquirir este tipo de imágenes y en muchos ya protocolos esta técnica se suele descartar. ¿De acuerdo? Pero es netamente para evaluar la contractibilidad del corazón. Se suele ver mucho estos cuadraditos y ver cuál es su grado de contractibilidad. Para adquirir o para poder hacer este tipo de imágenes, nos basamos en las secuencias Spoiled Gradient Echo, las secuencias Flash o SPGR, dependiendo de la marca comercial que nosotros estemos manejando. Para esto vamos a adquirir o lanzar diversos pulsos de radiofrecuencia, haciendo que primero bascule 45 grados, haciendo que se desfasen los protones, ¿bien? Aplicando nuevamente un pulso de 45 grados
y de esa manera poder obtener diferentes diferentes tamaños de la magnetización longitudinal. De esa manera poder hacer este tipo de enrejado que se puede hacer en forma vertical y en forma horizontal. Se fusionan ambos y se forma esta imagen de enrejado. Pero no solamente se va a hacer en ese tipo de enrejado. Este tipo de enrejado, como pueden ver aquí en esta imagen en cine, se realiza o se debe realizar para el eje corto. Pero para un eje largo horizontal, digamos un 4 cámaras, un 2 cámaras, se suele preferir las imágenes en líneas, que eso también se puede configurar dentro de nuestra propia secuencia. No solamente se va a hacer en forma de enrejado, sino también se puede hacer en forma de líneas. Y obtenemos estas imágenes, ¿no? Estas ya son un enrejado en eje corto. Como les menciono, estas imágenes no son muy frecuentes en su aplicación. Ya en algunos casos no se realiza a pesar de que se tiene la secuencia. Depende mucho del medio con el cual estén trabajando, si es que tiene conocimiento y si es que de verdad le va a servir este tipo de imágenes. Como les mencioné también, ya muchas marcas las venden dentro de un paquete de cardio avanzado, por lo tanto no se suele adquirir este tipo de secuencias. Sin embargo, este tipo de secuencias que estamos viendo acá en el slide sí son más útiles. Son las secuencias real time o en tiempo real. Estas secuencias se hicieron para pacientes en los cuales la sincronización cardíaca y sincronización respiratoria sea un poco complicada. Estas secuencias en real time no requieren o no es indispensable hacer la sincronización cardíaca. Son secuencias tan rápidas que nos permiten adquirir en modo cine las cámaras cardíacas sin tener una sincronización cardíaca respectiva. ¿De acuerdo? A mí me han ayudado mucho en pacientes con arritmia y sobre todo en pacientes que tengan o que vengan en un constante fibrilación. ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos a mí me pasaba mucho que aplicaba las secuencias normales y convencionales, el paciente me toleraba con la respiración, pero no podía obtener una buena imagen. ¿Por qué? Porque el paciente estaba en constante fibrilación, su frecuencia cardíaca no era la adecuada, no se podía reconocer de forma correcta los ciclos RR. Bien, entonces para este tipo de pacientes sí las secuencias real time o en tiempo real son bastante útiles. Se realizan también un llenado de forma cartesiana y llenado radial. Generalmente el llenado radial suele ser el más eficaz, el más efectivo y el que mejor imagen nos puede brindar. ¿De acuerdo? Sin embargo, también tiene la desventaja de que ya me he percatado que esta secuencia, antes me parece que la vendían o la daban con mayor facilidad. Ahora ya suele pertenecer nuevamente a un paquete de cardio avanzado con un precio bastante elevado. Entonces no necesariamente la van a tener disponible en sus equipos. Pero si tienen muchas dificultades o tienen muchos pacientes con arritmias que vengan en fibrilación, consulten a la casa comercial que están manejando si tienen disponible una secuencia en tiempo real. Están basadas también en imágenes State Free Precession, TrueFiz, Balance o Fiesta. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar ya a las imágenes de perfusión, ya las secuencias dinámicas con contraste. Este tipo de imágenes se van a basar en imágenes potenciadas en T1. Entonces lo que nosotros vamos a evaluar es la intensidad de la estructura con el pasaje del bolo de contraste. En un miocardio normal, lo que vamos a tener es una llegada de contraste y luego la decaída de la señal. En un miocardio con isquemia, vamos a ver que la intensidad de señal adquirida no va a ser del todo óptima, va a ser un poco deficiente a comparación del miocardio normal, pero con el paso del tiempo vemos que van a volver a obtener una intensidad de señal bastante similar. Sin embargo, ya el miocardio infartado, la intensidad de señal que va a obtener va a ser mucho más lenta y va a retener el contraste por un tiempo mucho más prolongado. En el primer segmento, que es menos de un minuto de llegada del bolo del contraste, lo conocemos como perfusión de primer paso, donde el miocardio isquémico e infartado
van a ser de menor intensidad de señal que el miocardio normal. Y ya cuando evaluemos por encima de los 5 minutos, vamos a conocerlo como la evaluación de realce tardío, donde vamos a tener un incremento de señal del tejido infartado, muy por encima de la señal del tejido del miocardio normal, que se va a ver anulado con un pulso de inversión con las secuencias de realce tardío. Para la secuencia de perfusión también vamos a tener dos tipos de imágenes y las mismas secuencias en las cuales se basa todo nuestro estudio de cardioresonancia. Las secuencias de TurboFlash, T1 Gradient Echo tipo Spoilet, y las secuencias de Steady State Free Precession. Puede ser Truffis, Fiesta o Balance. Ambas nos van a servir para evaluar la perfusión de primer paso. La secuencia de elección es la secuencia TurboFlash por su gran potenciación en T1. Recordemos que el Steady State tiene ambas potenciaciones. Entonces siempre se suele aplicar la secuencia T1 Gradient Echo para evaluar la perfusión de primer paso. La pueden buscar dentro de sus propios equipos. Son secuencias bastante rápidas que se suelen hacer en algunos casos en apnea o en algunos casos también lo hacen en respiración libre. ¿De acuerdo? Generalmente, y la forma en la cual yo me he acostumbrado a trabajar, lo realizamos en el plano de eje corto. También se puede hacer en otros planos, como 2 cámaras o 4 cámaras, pero el plano que se suele aplicar de forma más frecuente es el eje corto, de 3 a 5 cortes. Nosotros vamos visualizando la llegada del contraste y cuando se encuentre en el ventrículo derecho es donde lanzamos o damos la indicación del apnea. Eso va a depender mucho del protocolo que ustedes estén manejando. Algunos, como ya les mencioné, lo suelen aplicar en respiración libre sin ningún tipo de indicación de respiración. Pero tenemos estas dos secuencias para evaluar la perfusión de primer paso. La secuencia ideal que se suele aplicar de forma bastante frecuente es la secuencia TurboFlash T1 Gradient Echo Spoiler. Y ya la siguiente secuencia que aplicamos es la secuencia de realce tardío. Bien, donde vamos a evaluar el realce posterior a los 5 minutos. Se suele hacer a partir de los 5 minutos. En algunos protocolos incluso llegan a partir de los 10 minutos. Este realce tardío no es del todo específico, bien, para evaluar infarto. Es característico del infarto, pero no es específico. Hay muchas patologías que también pueden dar realce tardío, miocardiopatías hipertróficas en unos casos, miocarditis, neoplasias cardíacas también dan el realce tardío. Para este tipo de imágenes nosotros vamos a aplicar secuencias con tiempos de inversión para suprimir la señal del miocardio normal. ¿De acuerdo? Entonces la selección del tiempo de inversión va a ser muy importante. Bien, si nosotros aplicamos un tiempo de inversión muy corto, no vamos a lograr una correcta anulación o supresión de la señal del miocardio. Si aplicamos un tiempo de inversión muy largo, ya no se va a ver del todo negro, sino que va a comenzar a recuperar su señal. Entonces hay que tener mucho cuidado y saber elegir nuestro tiempo de inversión óptimo de forma adecuada para que haya un buen contraste entre el tejido, digamos, o el realce que hay dependiendo de la patología. En este caso puede ser una necrosis posterior a un infarto con el miocardio normal. Para elegir el tiempo de inversión adecuado, hay muchas técnicas, dependiendo de la marca comercial. Algunas se llama Look Locker, en este caso TI Scout, en la cual vamos a ir mostrando diferentes tiempos de inversión hasta que encontremos un tiempo de inversión adecuado para la señal del miocardio normal. Vamos a poder hacer este tipo de imágenes, también las de realce tardío, en dos presentaciones, en magnitud y en phase sensitive o corrección de fase. Generalmente el tiempo de inversión adecuado se va a dar en la imagen posterior a la imagen con el artefacto de chemical shift o desplazamiento químico, como ven ahí, y ahí sigue la siguiente imagen. Una vez más, vamos a ver acá. Comienzan a ver la impresión, chemical shift, y la siguiente imagen ya es la imagen con un tiempo de inversión bastante adecuado. Acá tenemos los diferentes muestreos. Ven que a un tiempo de inversión muy corto,
permanece con mucha señal. Vamos aumentando, vemos ya que aparece el artefacto de desplazamiento químico y la siguiente imagen ya sería la imagen adecuada o el tiempo de inversión adecuado para suprimir la señal del miocardio normal de forma adecuada. Ahora, es bastante importante saber cuándo realizar esta secuencia. En un centro en el cual yo laboraba ocurría mucho que nunca se podía obtener un buen tiempo de inversión para suprimir la señal del miocardio en las imágenes de realce tardío. Esto ocurría porque se aplicaba esta secuencia previo a la inyección de la sustancia de contraste. Y esto no debe ser así. La imagen de Look Locker o de TI Scout se debe realizar pocos minutos antes de ya empezar nuestras imágenes de realce tardío. Porque recordemos que aplicar contraste, lo que hace contraste, que es una sustancia paramagnética, es acortar los tiempos de relajación. Y al acortar los tiempos de relajación también se van a ver afectados los tiempos de inversión. Entonces, este tipo de secuencias o de localizadores se tienen que aplicar poco antes de empezar nuestras imágenes de realce tardío convencionales. Bien, incluso hay algunos que prefieren hacer una evaluación dinámica colocando ROIs y pudiendo ver los tiempos de inversión respectivos. En lo personal yo nunca lo he realizado, la verdad que con una evaluación netamente cualitativa y visual me ha ido bastante bien, ¿de acuerdo? Siempre yo sé que la siguiente imagen o la que sigue a continuación de la imagen con el artefacto de Chemical Shift viene siendo la imagen ideal para suprimir la señal del miocardio. ¿De acuerdo? Y de igual manera vamos a tener las mismas secuencias, ¿no? Las secuencias Gradient Echo Spoiled y las secuencias Steady State. En este caso vamos a tener también dos tipos de imagen, la que es la segmentada, que es la normal, y también la secuencia en single shot, que son imágenes un poco más rápidas. Sin embargo, las secuencias IR TurboFlash segmentadas vienen siendo las más adecuadas, en las cuales vamos a obtener un buen contraste y una buena resolución espacial. Es la que se suele usar con bastante frecuencia. Sin embargo, por ahí en pacientes que no suelen colaborar mucho, las imágenes single shot pueden representar una ayuda significativa. Bien, por ejemplo, acá tenemos las secuencias de T1 Gradient Echo IR segmentadas en un paciente que no colabora mucho, y acá tenemos el mismo paciente con secuencias single shot, donde obviamente hay una buena mejora de calidad de imagen. De acuerdo, ahora vamos a hablar de las secuencias de flujo. Bien, las secuencias de flujo tienen que ver mucho con los cambios de fase que se generan por una determinada dirección de flujo en base a un gradiente magnético. Si el flujo de entrada es positivo al gradiente magnético, el desfase va a ser también positivo, generando un cambio positivo de fase. Si la velocidad es negativa, bien, al gradiente magnético que estemos aplicando o con el cual estemos haciendo la codificación, los cambios de fase van a ser negativos. Y a cada uno de estos se les va a asignar una determinada intensidad de señal. Si la velocidad es nula, ¿de acuerdo? No hay ningún tipo de velocidad de flujo, entonces no va a haber ninguna alteración en los cambios de fase. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder hacer la codificación de velocidad de flujo. Entonces, para esto nosotros vamos a aplicar gradientes magnéticos, ¿bien? Unas gradientes bipolares, una gradiente primero negativa y una gradiente positiva, generando en las imágenes de los espines estacionarios no va a haber una alteración, o en los que no tienen velocidad, su velocidad es nula, no va a haber alteración en los cambios de fase. Sin embargo, en los espines en movimiento, sea positivo o sea negativo, sí vamos a tener una gran alteración en los cambios de fase. Y de esa manera nosotros vamos a poder codificar nuestra velocidad de flujo. Para los estudios cardíacos, bien, se va a hacer con sincronización retrospectiva también. Vamos a adquirir dos series de imágenes, una con un flujo compensado y otra con una codificación de flujo. Luego se hace una sustracción de imágenes y se va a poder obtener las imágenes en flujo. Vamos a obtener realmente tres tipos de imagen. La imagen refasada, ¿de acuerdo?
que va a ser la imagen ya con compensación de flujo, en la cual la señal del flujo se va a ver elevado, sea positivo o sea negativa, ¿bien? Con el fondo visible. Vamos a obtener la imagen en magnitud, donde la diferencia de fase entre protones, donde se va a evidenciar la diferencia de fase entre protones en movimiento y estacionarios, con la señal del flujo elevada y el fondo suprimido. En ambos casos, en las imágenes refasadas y en las imágenes sin magnitud, el flujo se va a ver alto, con hiperseñal, independientemente si es positivo o si es negativo. Ya con la secuencia phase sensitive, vamos a ver también la diferencia entre movimiento estacionario, entre espines estacionarios y en movimiento, pero ya vamos a tener una diferencia del flujo dependiendo de la dirección. Si es positiva, bien, en la dirección del gradiente de codificación, o si es negativa, contrario a la dirección de gradiente de codificación, en la cual vamos a observar negativo negro, positivo blanco. Para este tipo de secuencias, el parámetro, uno de los parámetros bastante importantes va a ser el BENC o el Velocity Encoding, que va a ser hasta qué velocidad máxima nuestra secuencia va a codificar. Si nosotros reducimos mucho nuestro Velocity Encoding, no vamos a codificar muchas velocidades de flujo. Cuando tengamos una velocidad máxima de avance, bien, cuando la velocidad sea máxima y de forma positiva, vamos a representarlo con un píxel blanco. Pero cuando la velocidad sea máxima, pero en reversa o de forma negativa, el píxel va a ser negro, ¿de acuerdo? Lo más negro posible. Y cuando la velocidad sea cero, totalmente cero, o sea nula, el píxel va a ser de color gris. Estas secuencias se van a aplicar de dos formas, o pueden ser en el mismo plano del flujo o a través del plano del flujo. Siendo la evaluación en el mismo plano del flujo, una evaluación netamente cualitativa y visual, pero ya a través del plano vamos a poder realizar la cuantificación correspondiente. Ahora, para codificar el flujo hay que tener mucho cuidado. Si usamos un flujo óptimo, vamos a tener una buena diferenciación entre blanco y negro. Blanco para el positivo, negro para el negativo. Si lo hacemos un poco bajo, ligeramente bajo, van a aparecer estas imágenes de aliasing, ¿de acuerdo? Donde vamos a tener en el flujo que debería ser todo blanco, una imagen negro. Si elevamos mucho nuestra codificación de flujo, bien, nuestro BENC, vamos a tener que todo va a ser gris. No va a haber un buen contraste entre blanco y negro. Si es demasiado bajo, el aliasing se va a ver presente de forma bastante significativa. Va a haber mucho negro donde debería ser blanco y mucho blanco donde debería verse negro. Para evitar este tipo de situaciones, hay secuencias ya en la cual nosotros podemos testear diferentes velocidades de flujo y elegir la que más se nos acomode. Yo suelo aplicar una secuencia que testea desde 100 hasta 200, de 20 en 20, las velocidades de flujo. Y voy eligiendo la que mejor se me acomode. Dependiendo también de algunas patologías que puedan tener algunos pacientes, esta velocidad se puede ver alterada. Entonces, aplicar este tipo de secuencias de muestreo de diferentes tipos de velocidades puede ser bastante útil. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar ya a la evaluación tisular. Bien, la evaluación de contraste de tejidos. La resonancia cardíaca se basa en eso, su principal potencial es la caracterización de tejidos miocárdicos. Y el desarrollo de nuevas tecnologías nos ha podido o nos va a permitir el mapeo de estos tejidos, pero con una característica en particular. Vamos a evaluar sus tiempos de relajación T1 y sus tiempos de relajación T2. Yo he probado este tipo de secuencias también en pacientes normales, no he tenido la oportunidad de probarlo en pacientes patológicos, pero ya se suele usar para muchas patologías. Tenemos los mapas T1 y los mapas T2. Y se puede hacer una evaluación también, aparte de cualitativa, también una evaluación cuantitativa. Los mapas T1 se suelen usar para patologías como por ahí endocarditis, sarcoidosis cardíaca. Bien, son muy buenos y en algunos casos también se suele aplicar posterior a la inyección de contraste. La secuencia T2, este símil que voy a hacer puede ser un poco
controversial, pero podemos hacernos un poco a la idea de la evaluación del mapa T2 en cartílago, en el cual vamos a evaluar el contenido de líquido que hay en el cartílago y que va aumentando ante una patología degenerativa. Acá se aplica de la misma manera. Cuando hay un infarto, ¿bien? O cuando se está estableciendo un infarto, va a haber también un aumento del T2, del valor T2 en esa región. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a detectar con estos mapas T2. Pero nuevamente, este aumento también de la señal T2 es característico de un infarto, pero no es específico para ello. Hay también patologías en las cuales se van a ver alterados los tiempos T2. Y con estos mapas se suelen hacer ese tipo de evaluaciones. Y como ya les mencioné, también se puede hacer las cuantificaciones respectivas, solamente con la colocación de ROI y evaluando la media respectiva. Algunos cardiólogos ya los suelen pedir dentro de todo protocolo de cardiorresonancia, en algunos casos no. También para evaluación tisular está la secuencia T2 estrella, en la cual vamos a medir diversos tiempos T2, diversos tiempos de eco, disculpen, desde 2.1, por ejemplo, hasta 16.8. Y vamos a ir viendo cómo va cambiando la intensidad de señal en el miocardio. Y ya se va a realizar una cuantificación de estos valores, sobre todo para pacientes con talasemia, ¿bien? O con anemia, en la cual, o con pacientes con patologías de sobrecarga de hierro. Para eso es lo que sirven este tipo de secuencias T2 estrellas, para evaluación de sobrecarga de hierro. Hay algunos software propios de las marcas comerciales o incluso hay software también libres que no forman parte o que no están bajo licencia de una casa comercial en la cual se puede hacer este tipo de cuantificaciones. Pero la secuencia T2 estrella no es más que una secuencia con diversos tiempos de eco. Sirve mucho, la verdad, no solamente para corazón, también se aplica a nivel de hígado para evaluar sobrecarga de hierro. Ahora, pasando ya a las secuencias o imágenes de angioresonancia, tenemos que hablar primero también de las secuencias de angioresonancia sin contraste, que es la secuencia basada en una Steady State Free Precession, Truffis, Fiesta o Balanced, conocida como secuencia Whole Heart o de corazón completo. Bien, esta secuencia no solamente nos sirve para evaluar las cámaras cardíacas o algún tipo de patología, también se puede evaluar las arterias coronarias. De no muy buena calidad, bien, va a depender mucho también de la intensidad de campo que nosotros estemos evaluando, pero también sirven para evaluación coronaria. En este caso, por ejemplo, como pueden ver en este ejemplo, también me ha ayudado para evaluar arterias pulmonares. No lo he probado, bien, para pacientes con tromboembolia pulmonar, pero estoy seguro que nos puede brindar muy buena información. Su principal indicación no es la evaluación coronaria, a diferencia que algunos pueden pensarlo. No es la evaluación coronaria, su principal indicación es la evaluación de malformaciones congénitas, sobre todo en pacientes pediátricos que vengan con alguna malformación, tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, etcétera, para controles postoperatorios también, ¿de acuerdo? Para eso, ese tipo de patologías son bastante útiles. También se pueden representar en imágenes tridimensionales, en volume rendering, ¿bien? Pero su utilidad y su aplicación puede ser, y de hecho es bastante limitada. Hay algunas tecnologías con la cual, por ejemplo, usan reconstrucciones con redes neurales bastante buenas que han mejorado significativamente la calidad de imagen de las imágenes o de evaluación coronaria, pero aún son secuencias que están en investigación, ¿de acuerdo? Y que no estoy completamente seguro de que se estén distribuyendo, pero nos pueden dar una imagen anatómica bastante buena. Recordemos que para la evaluación coronaria, la angiotomografía es la primera elección. Entonces, su aplicación de este tipo de secuencias Whole Heart de angioresonancia sin contraste es netamente la evaluación de malformaciones congénitas. Y tenemos, bueno, por supuesto, las imágenes de angioresonancia contrastadas, en la cual ya vamos a aplicar sustancia paramagnética de contraste. Bien, yo recomiendo que sea en forma dinámica,
no recomiendo que usen técnicas, por ejemplo, FluoroTrier o Test Bolus, como ven acá, sino yo les aconsejo que sea una aplicación o una inyección dinámica, como pueden ver acá, en la cual vamos a agarrar en diversas fases la llegada del bolo de contraste. Si tienen la técnica Time Resolved, Twist, Tricks o Tracks, yo les sugiero que también la apliquen. Esa es la técnica de elección, las secuencias dinámicas, para evaluar la llegada del contraste, como pueden ver acá, ¿no? Vemos arteria pulmonar, arteria aorta y vemos luego las venas cavas correspondientes. En algunos casos se puede aplicar también con una pequeña inyección de contraste, una secuencia test bolus en un mismo corte, ¿bien? Varias mediciones y ver los tiempos de llegada hacia la arteria pulmonar y hacia la arteria aorta y configurar nuestra secuencia con un delay respectivo. Y de esa manera poder obtener una imagen de angioresonancia en diversas fases. Pero para evitar este tipo de problemas, mejor aplicar una secuencia dinámica. No van a tener una muy buena resolución espacial, va a depender también de las antenas que tengamos, del equipo que estemos manejando, pero sí van a tener una imagen bastante representativa en las diversas fases: arteria pulmonar, arteria aorta y venas cavas. Y les va a servir de gran ayuda. ¿De acuerdo? Esas son las dos opciones que yo les doy para angioresonancia a nivel cardíaco. Muy bien, eso sería... Muy bien, eso sería todo en cuanto a la clase. Espero que, bueno, haya sido bastante didáctica para ustedes y les haya sido de mucha ayuda. Si tienen alguna consulta, estoy aquí para poder responderla. Pueden abrir los micrófonos quien quiera hacer alguna pregunta a Norvin. Habiliten su micrófono y hacen la pregunta. Norvin, ¿qué apneas manejas en tiempo, te digo? ¿Qué tiempo de apnea manejas en los estudios cardíacos? Bueno, son bastante cortas. Por ejemplo, para las imágenes en cine, la apnea va desde 10 a máximo 12 segundos. No demora mucho. Ya por ahí, por ejemplo, para los estudios de perfusión, como es una secuencia un poco más larga, ahí sí hay que manejar mucho la forma en que vas a realizar la apnea. La indicación correspondiente y la que dicen muchas literaturas es indicar el apnea cuando nosotros veamos el contraste en las cavidades derechas del corazón. Bien, si la patología se encuentra en el lado izquierdo, que es lo que generalmente se suele evaluar. Entonces, cuando veamos la llegada del contraste al ventrículo derecho, recién mandamos la indicación del apnea. Como aún queda un largo trecho de duración de la secuencia, yo suelo indicar al paciente que en el momento en el cual ya no pueda contener la respiración o necesita hacer una respiración, lo haga de forma muy lenta. Bien, de forma muy lenta y muy despacio. Ahora, en cuanto a qué tipo de apnea empleo, si es expiratoria o inspiratoria, yo siempre para todo estudio de resonancia magnética recomiendo usar el apnea expiratoria. Expiratoria, muy bien. Sí. ¿Y de qué lado haces la venopuntura? ¿De qué lado hago la inyección de contraste? Sí. Mira, yo no he tenido, sí he visto algunos que recomiendan, ¿no? Dicen del lado del izquierdo, del lado derecho. Yo no suelo tener muchas dificultades. No, lo aplico de cualquier lado. Nunca he tenido dificultades. A veces me suele tocar muchos pacientes que me dicen, no, prefiero que me pongas de este lado. No, prefiero que me pongas de otro lado. Entonces, con el médico cardiólogo, la verdad es que nunca ha tenido una preferencia de algún lado determinado. Te preguntaba porque a veces el tronco brachiocefálico molesta en algunas patologías y entonces solicitan inyectarlo del lado donde el tronco es más corto, digamos, ¿no? Sí, justo por eso, ¿no? Pero como te digo, la verdad es que con los cardiólogos que he trabajado nunca han tenido esa preferencia. Yo siempre les he consultado antes de hacerlo
Y nunca me han dado algo tan fijo, mira, no, yo quiero de este lado por tal motivo, ¿no? Me ha dicho, no hay ningún problema por ningún lado. Sobre todo porque a veces algunos pacientes suelen poner algunos peros, ¿no? Sí me ha pasado mucho también, ¿no? Que me dicen, no, me da mejor de este lado. Y Entonces, no, pero sí, sí tienes mucha razón con lo que mencionas. te hago otra pregunta. Cuando haces sangre negra, Sí, vos tenés un corte, una saturación de región, una saturación selectiva de corte, y eso tiene un grosor, que generalmente es está como parámetro que uno puede darle ese grosor de corte, este, que difiere, si vos vas a querer adquirir un eje horizontal o un eje corto en sangre negra. ¿Por qué te pregunto esto? Porque la sangre en eje horizontal o en plano se satura, es más heterogénea que cuando vos la cortás en eje corto. Entonces hay una relación del grosor que uno aplica en esos dos planos para que la sangre salga bien saturada y no heterogénea. sí, hay un parámetro que tiene que ser el grosor, ¿no? Del pulso de sangre negra. Sí, lo que dice Carlos es bastante frecuente y suele ser un gran error para las secuencias de sangre negra. A mí cuando empezaba y cambiaba de plano, muchas veces no te termina saturando. Frecuente, y es un valor que generalmente no solemos darle mucha importancia. Por ahí que no lo aplicamos, no lo modificamos, pero sí recomiendo que cuando no tengan una buena saturación, manejen ese parámetro. Por ahí que lo aumenten, es un poco difícil decirles un valor. Generalmente cuando tú lo activas te da un valor de 200 fijo, que es lo que suele ocurrir. La secuencia viene con un factor de grosor de 200, me parece, hasta donde puedo recordar. Cuando no hay una muy buena saturación de la grasa o tenemos muchas complicaciones, podemos modificarlo. Podemos ir aumentándolo o disminuyendo hasta poder encontrar una buena saturación de la sangre. Las secuencias en sangre negra que yo suelo aplicar, generalmente las aplico en eje corto, porque es la que generalmente me piden con mayor frecuencia. Si va a ser en sangre negra, bueno, aplícamela en eje corto. Por ahí la secuencia STIR, T2, T1, ¿no? Entonces no suelo, la verdad es que no he tenido muchos problemas con ese parámetro, pero sí he visto que cuando cambiamos o hacemos algún plano diferente, sí genera algunas dificultades. Sí, digamos, a veces en ciertos tipos de patologías, a muchos les gusta comenzar con sangre negra coronal estricto y otros en cierto tipo de patología hacen tanto coronal como axial estricto, barriendo todo lo que es el corazón y grandes vasos. Sí, sí, es cierto. A veces cuando vos tenés una miocarditis y te piden no solo el eje corto, y te piden también en un cuatro cámaras, y cambiás entonces la sangre, si vos no cambiás ese parámetro, en lo que es cuatro cámaras sale heterogénea, porque hay un valor que es de 1.2 con respecto a ese corte de 200, y si es eje corto, es el doble, 2.4, ejemplo, por ejemplo. Ujú. Como el corazón está en movimiento y vos le decís, bueno, yo voy a seleccionar 10 milímetros y vos ponés 8 de corte, como el corazón está en movimiento, esos 8 de corte muchas veces se van fuera del rango. Entonces, la sangre no llega a saturarse completamente. Por eso es que se pide un cierto cambio en los valores entre el grosor y lo que es la saturación selectiva para que no ocurra cuando haces, por ejemplo, un cuatro cámaras, ¿no? Sí, sí, eso es bastante cierto, ¿no?
Y sí, lo que dice Carlos también es cierto. En algunos casos te piden que hagas un barrido en sangre negra coronal, axial. A mí la verdad es que no me piden mucho hacerlo. Vamos directo a los ejes cardíacos. Me piden sobre todo el STIR para algunas patologías, con pulsos en sangre negra y en eje corto. Pero sí, también he visto algunos protocolos que barren todo, ¿no? Como les digo, siempre va a depender del protocolo que estén manejando en el centro de labores, ¿no? Sí, depende también de la cantidad de pacientes, de las patologías que Así uses, es. malformaciones genéticas, entonces eso exige otro tipo de estudio o de agregar otro tipo de secuencias. Acá Sí, hacen una pregunta que es, eh, justo se le cortó la señal, me preguntan si aconsejas el TRIX para angiocoronaria. para angiocoronaria no. Para angiocoronaria les recomiendo la angiotomografía. No, para angiocoronaria por resonancia magnética, no, no, la verdad es que no está recomendado. La verdad es que yo no he visto, al menos si alguien tiene algún trabajo realizado de angioresonancia con contraste para evaluación coronaria, le agradecería que los compartiera porque la verdad, hasta donde sé, no está indicado para ese tipo de estudios. La evaluación coronaria es netamente campo de la angiotomografía. Por resonancia hay secuencias sin contraste que tienen muy buena resolución espacial, pero que aún tienen algunas deficiencias. Bien, pero con contraste, el TRIX o el Time Resolved no te va a ayudar para coronarios. No sé si alguien ha tenido experiencia con eso. No, sé que hay algunos trabajos hechos con gadolinio en secuencias, pero todavía han quedado muy atrás porque no logran realmente la resolución que corresponde. Y como Claro. vos bien mostraste en el WordHair, son las secuencias que se utilizan para corazón completo, que son sin contraste, donde podés ver cuando tenés suerte y el paciente lo permite, las coronarias, pero Sí. fundamentalmente han quedado en el uso para lo que son, eh, ¿cómo se llama? Malformaciones o alteraciones en la anatomía común, en la raíz de la coronaria derecha y del tronco de la coronaria izquierda, fundamentalmente. Sí, sí, solamente para eso se suelen aplicar, ¿no? Como digo, aún el campo de coronarias por resonancia magnética, hay buenos estudios, sí he podido ver, como les había mencionado, una mejora muy significativa, pero aún la verdad es que no veo yo todavía que se establezca como un uso definitivo para evaluar coronarias. Te preguntan cuál es el volumen de contraste que utilizás para hacer el realce tardío. Perfecto, esa es una gran pregunta. Una gran pregunta. Nosotros cuando... Va a depender primero mucho de la concentración de contraste. Hay algunos contrastes que son de 0,5, otros contrastes que son de 1. Bien, les voy a dar desde mi experiencia que trabajo con uno de 0,5, que es el Dotarem, muy conocido por todos. Yo suelo aplicar para un paciente, por ejemplo, de 70 kilos, 20 mililitros de contraste. Trato de usar la fórmula de 0,3 mililitros por kilogramo de peso para obtener un buen contraste entre el ventrículo y el miocardio, ¿no? Y haya una buena resolución de contraste. Ocurre mucho que si no usamos una buena dosis de contraste, eh, no vamos a obtener esto, no vamos a tener un buen contraste, no va a haber muy buena señal a nivel de las cámaras cardíacas. Me pasaba mucho cuando empezaba a hacer resonancia cardíaca, tal vez por ahí también un médico que no tenía mucha experiencia, nos pasaba esto. No teníamos en el tiempo, pasado el tiempo, una muy buena señal dentro de las cámaras cardíacas. Entonces, yo les recomiendo que usen 0,3 mililitros por kilogramo de peso, ¿bien? Con un contraste de 0,5 milimol, ¿no? Que es el Dotarem, como ya les mencioné. Eso quiere decir que para un paciente adulto, yo mínimo uso unos 20, tal vez puedo usar un poco más, 20, 25 centímetros cúbicos para la perfusión de primer pedazo y para el realce tardío.
dependiendo de algunas patologías, incluso se suele obviar la perfusión de primer paso. ¿Y qué tiempo esperas después de la inyección? A partir de los 5 minutos. 5 minutos. Sí. Bien. Y cuando tenés una posible amiloidosis, ¿le das la misma cantidad de volumen de contraste? Mira, yo he visto que sí cambian. La verdad es que no he tenido pacientes con amiloidosis, no me ha tocado. Pero sí he podido leer que en algunos casos pueden variarlo, pero no. La verdad es que no podría decirle si tú pudieras o has tenido algún caso así. Sí, bueno, nosotros hemos tenido varios casos porque hacemos mucho cardio Ujú. y con respecto al volumen de contraste, nosotros inyectamos en general, utilizamos el Gadovis, que es de un Ujú. mol. Claro, de un mol. Entonces, para un paciente de 70 kilos, como dijiste vos, aplicamos la ampolla completa que es de 7,5 mililitros. Claro. Para amiloidosis. No, eso para común, para Claro, cualquier. claro. Sí, sí. Vos estás aplicando un 0,5 y yo aplico un 1. Claro. Sí, sí. Eh, Igual estamos aplicando menos cantidad de la que vos aplicás para los estudios comunes. Claro. Sí, sí, por el tema de la concentración. Por la concentración, el Gadovis tiene mejor resultado. Sí, eso es cierto. Incluso ya se dice que se debería trabajar con Gadovis para estudios cardíacos. Y ¿sabe qué pasa? Que si vos le pones un poco más de esa concentración, queda un remanente subendocárdico tanto en las aurículas como en los ventrículos. Entonces, a veces eso puede ser perjudicial para un diagnóstico. Ah, ok. Entonces, es como queda un remanente por ser demasiado el contraste. Pero cuando es amiloidosis, primero que ya sabemos que tenemos que actuar post inyección de gadolinio rápidamente, porque el contraste se disipa Ujú. rápidamente, y teniendo en cuenta que viene con una posible amiloidosis, ya le inyectamos eh, prácticamente, en vez de darle 2 por kilo de peso, le damos 0,3 por kilo de peso. Ya estamos dándole ahí sí mayor cantidad de gadolinio, porque si no, el gadolinio en las cámaras se pierde por Bastante la rápido. captación que tiene en el resto del cuerpo, ¿no? Ujú. Sí, Así, sí. ahí aumentamos. Sí había podido ver ese tipo de casos. La verdad es que no me ha tocado muchos casos de amiloidosis, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Pueden abrir el micrófono. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? O buenas noches. Buenas Excelente, noches, Carlos. Norby, como siempre. Gracias. Hola, Gracias, Carlos. Carlos. Hola, Norby. Tengo una pregunta, Norby, o varias preguntas con respecto a la inyección. Nosotros usamos Gadovis, pero hay unos centros que me han preguntado que no usan inyector. ¿Tú recomiendas estrictamente inyector, como de tu experiencia, que yo no tengo mucho así en cardio? Que le Inyector puedo contar automático. a estos chicos que me han preguntado. Inyector automático, ¿te refieres? Exacto, de inyector automático, correcto. Exacto, de Sí, bomba de sí. inyección. Sí, para estudios cardíacos yo sí creo que es necesario. Si vas a realizar, si vas a hacer, bueno, ya tratado de buscarles una opción. Si vas a hacer estudios netamente de realce tardío, no vas a hacer perfusión de primer paso, bueno, por ahí que la inyección la puedes hacer manual. Pero si vas a hacer perfusión de primer paso, que es lo que generalmente se suele usar para una de las indicaciones más frecuentes, que es la isquemia, sí requieres inyector. La mano humana realmente no se va a poder comparar a la inyección automática, ¿no? Que te da una máquina. Exacto, Norby. Y otra pregunta, disculpa, en cuanto si lo dijiste, no escuché, pues se va también a mí mi internet. En cuanto al caudal,
¿Cuánto recomienda? Nosotros usamos en la mayor parte donde estamos acá en Colombia, en Barranquilla, es el Gadovis. El caudal, ¿qué recomiendas el caudal o qué estás utilizando con Dotaren? Que también sí usan Dotaren. ¿Y Para el cuánto es caudal de la inyección, velocidad de inyección? la velocidad de inyección para un paciente adulto, la verdad es que yo nos hemos Correcto, de manejado 3.5, de en 4. 3.5. 3.5 mililitros por segundo, Perfecto, yo también tanto uso para, 3.5. Ah, perfecto, buenísimo. tanto para la perfusión como para la angioresonancia. Para Ángel, ok, Sí, sí, va excelente. bien. Muchas gracias, excelente. ¿Alguna otra pregunta más? Pueden abrir el micrófono, ¿eh? ¿Ninguna pregunta? Bien, quería hacerles un comentario. Si pueden conseguir, por ejemplo, este libro que ven acá, que son los protocolos de cardio RM y cardio CT de la unidad de imagen cardíaca Sant Pau, parece que es española. Yo me baso mucho en estos protocolos. Trabajamos con un cardiólogo. La verdad es que son bastante buenos y bastante cortos. Si pueden conseguir ese libro, va a ser bastante, les va a ayudar bastante, la verdad. A mí me ayudó bastante para ver el tema de los protocolos, indicaciones, contraste y todo, ¿no? Para diferentes patologías. Bueno, si no hay más preguntas, Carlos. Bueno, entonces damos por cerrada la charla de hoy. Los esperamos el sábado que viene en la charla que se va a dar el sábado que viene a las 19 horas a cargo del licenciado Carlos García. Así que Norvin, muchas gracias. Buen fin de semana lo que queda y nos vemos la próxima. Te mando un abrazo. Igualmente, Carlos. Muchas gracias a todos. Hasta luego, feliz noche, excelente.